Entonces, el Sí, tema por que favor, tenemos, profe. ¿ok? El tema que tenemos para esta semana es el tema de entropía y energía libre. Aquí nosotros lo que queremos hacer es hablar de los procesos espontáneos y los procesos no espontáneos. ¿Ok? Cuando yo me refiero a un proceso espontáneo, en realidad nos estamos refiriendo a un proceso que puede ser físico o químico, no importa. Pero lo importante es que ese proceso va a ocurrir por sí solo, por sí mismo, sin la necesidad de que haya que aplicarle energía externa para que ocurra. Así que cualquier proceso que tenga una tendencia natural a ocurrir por sí solo, sin necesidad de energía externa, nosotros lo vamos a llamar un proceso espontáneo. Mientras que los no espontáneos van a ser aquellos que necesitan el suministro de energía externa para que ese proceso se pueda llevar a cabo. ¿Ok? Entonces, para que quede un poquito más claro en términos de arroz y frijoles, este ejemplo que están aquí, estos, ¿cómo se llama? Esquiadores, están esquiando, ¿verdad? Ese que va para abajo, vea que no necesita ningún tipo de energía externa para que baje esa colina. ¿Por qué? Bueno, porque naturalmente, ¿verdad? La tendencia de las cosas es caer. Entonces ese proceso ocurre por sí solo. Usted lo único que tiene que hacer es poner al señor ahí con los esquíes y naturalmente él por sí solo va a tender a bajar esa colina. Sin embargo, el señor que va en la dirección contraria, el que va subiendo la cuesta, usted lo puede dejar ahí 1000 años. Que si él no se empuja y no se ayuda empujándose hacia arriba, nunca va a lograr subir esa cuesta. Así que ese lo podemos relacionar con un proceso no espontáneo. Para que ocurra, él tiene que aplicar energía externa, tiene que hacer fuerza en esos brazos para que se ayude a empujarse hacia arriba, ¿verdad? Entonces, hay muchos procesos, por ejemplo, una cascada, una catarata que corre río abajo, ese lo relacionaríamos con un proceso espontáneo, ¿verdad? El proceso natural de tender a disolver un pedazo de azúcar en un café, en una taza de café, lo mismo. Que el agua a una atmósfera de presión se congela cuando está por debajo de cero, eso es una tendencia natural. El hierro se derrite sobre 0 grados. El calor se transmite desde el objeto más caliente al menos caliente. Un gas se va a expandir si usted no tiene un bulbo que está al vacío. Y si usted tiene un pedazo de hierro expuesto al aire y en contacto de agua, ese pedazo se va a oxidar. Esos son procesos, ¿verdad? Que son espontáneos, algunos de ellos son físicos, otros son químicos, pero todos ocurren por sí solos sin necesidad de aplicar energía. Profe, en esa parte, digamos que decía de calor, digamos, de un objeto caliente a uno más frío, eso no sería como, bueno, digo yo, no sé, como dice que la explicación es sin aplicar energía, Ajá. digamos, lo que es espontáneo, eso no sería como no espontáneo. No, porque es el calor que ya está en el sistema. Usted no le va a tener que meter calor adicional. Si usted tiene un Ah, ok, calor ahí el en calor, un digamos, sistema, que tenga un cuerpo, digamos, ajá, exactamente. la temperatura ambiente, digamos. Bueno, no necesariamente, puede ser un objeto, que usted tenga un objeto que está a 50 grados y tiene otro que esté más frío y lo pone a la par, ¿verdad? Ok, Sin necesidad de que usted esté aplicando más calor,
el objeto que está más caliente le va a transmitir calor al más frío, hasta que tenga la misma temperatura. Ok, ok, ok. Gracias. Ujú. Entonces ahí, por ejemplo, el primer caso, si usted tiene un bulbo, perdón, estoy fatal de la tos. Usted tiene un bulbo cerrado con partículas de gas y tiene una llave. Si usted abre esa llave, obviamente la tendencia natural es que el gas pase al otro que está vacío, ¿verdad? Eso es un proceso espontáneo. Espontáneamente, pues, tendería a ocurrir eso. Sin embargo, una vez usted tiene el gas en los dos compartimentos, si usted abre y quitó la llave, pues no va a pasar lo contrario. Uno de los bulbos no se va a quedar al vacío para que pase el gas al otro lado por sí solo. Así que ese segundo lo podemos catalogar como un proceso no espontáneo, ¿verdad? Entonces, aquí le hacen una pregunta. Dice, una disminución de entalpía significa que una reacción sea espontánea. Recuerden que la entalpía es el delta, el delta H. El delta H. Acuérdense que el delta H nos servía para saber si el proceso era exotérmico, si tenía un delta H negativo, o endotérmico, si tenía el delta H positivo. Entonces nos preguntan, ¿será que una disminución en la entalpía es lo que genera que una reacción sea espontánea? Entonces, aquí vienen una serie de reacciones espontáneas, pero vean ustedes que la tercera y la cuarta tienen un delta H positivo. Eso significa que si tienen el delta H positivo, ahí hubo un aumento en la entalpía. Y sin embargo, todas esas reacciones son espontáneas. Eso quiere decir que para decidir si una reacción es espontánea, no solamente el delta H nos va a servir para poder determinar si el proceso, perdón, perdón, si el proceso ocurre espontáneamente o no. Hay otro factor, tiene que haber otro factor que nos ayude, que hay que tener en cuenta para determinar si un proceso es espontáneo o no. Y ese factor existe y de hecho es lo que se conoce con el nombre de entropía. La entropía se representa con una S mayúscula, ¿ok? Y tal y como lo dice ahí, la entropía, yo no sé por qué eso quedó ahí en inglés, déjenme pasarlo. Siempre se le queda uno. Bueno, se representa con una S, ya lo vimos, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a definir aquí primero. Esto está muy grande. La entropía de un sistema es un factor asociado al grado de desorden molecular en ese sistema. Entre más desorden tenga el sistema, más entropía tiene el mismo. ¿Ok? Grado de desorden molecular en un sistema. Entre más desorden tenga el sistema, más entropía tiene el mismo. ¿Ok?
Y entonces existe lo que se llama el cambio de entropía. Es lo que se conoce como un delta S. Es igual a una entropía final menos una entropía inicial. ¿Ok? Y vamos a definir también aquí, muy importante, si el delta S es mayor que cero, o sea, es positivo, entonces hubo un aumento en la entropía. Por el otro lado, si delta S es menor que cero, entonces hubo una disminución en la entropía. ¿Ok? Entonces esto lo quitamos y nos queda eso. ¿Ok? Entonces vean ustedes aquí, son ejemplos de procesos donde se da un incremento en la entropía. ¿Ok? Que yo no sé por qué también aparece en inglés. Vamos a poner esto en español. Ejemplos de procesos donde hay un aumento en la entropía. O sea, ponerlos más grandes. Ujú. Ok.
Ahí está. Proceso A. ¿Por qué el proceso A es un proceso donde hay un aumento en la entropía? Recuerden que un proceso donde hay un aumento en la entropía es aquello donde el delta S es mayor que 0. ¿Ok? Aquí los productos tienen más entropía que los reactantes. Y si por el contrario hay una disminución, entonces los productos tienen menos entropía que los reactantes. Entonces, ¿por qué en el A hay un aumento en la entropía? ¿Quién me podrá decir? Cuando tengo un sólido y lo convierto en un líquido, o sea, un proceso de fusión. ¿Por qué un proceso de Profe, fusión tiene un aumento en la entropía? Ajá. Se aumenta la profe, entropía porque que... hay más calor, se está generando más calor, entonces va No, no tiene que ver con más el calor. energía. No tiene que ver con el calor ni la energía. ¿Con qué es que se relaciona la entropía? ¿La entropía con qué es que se relaciona? ¿Cómo la definimos, la entropía? ¿Mm? ¿Cómo definimos entropía? Busquen. Vamos, entropía, ¿qué es? Era asociado al desorden, profe. El desorden. Entonces, si yo digo que hay un aumento de entropía, ¿por qué en un proceso de fusión hay un aumento de entropía? En términos de desorden. ¿Cómo están las partículas en un sólido? En un mismo lugar, o sea, Están casi que quietas, no se pueden mover casi, ¿verdad? Porque no hay espacio entre ellas. Tienen lugares previamente establecidos. Podemos decir que ahí la entropía es baja, porque tienen cierto orden. Sin embargo, cuando usted ese sólido lo convierte en un líquido, las partículas del líquido ya no están tan unidas. Hay cierto espacio entre ellas, lo que les permite ¿qué? Movimiento, ¿verdad? Por lo tanto, el líquido va a tener más desorden molecular que el sólido. Y entonces hay un delta S, perdón, un delta S mayor que 0. Hay un aumento en la entropía. ¿Qué pasa en el B? las moléculas tienen más espacio para moverse. En el vapor, ¿verdad? En los gases, las partículas que forman el gas se mueven libremente, al azar, en forma caótica, ¿verdad? Y entonces hay definitivamente más desorden molecular en el vapor que en el líquido, así que el delta S también es mayor que 0. Vean al que sigue, el C.
Ese es un proceso donde usted tiene un soluto, véanlo, un sólido, con un solvente que es líquido, luego los mezcla y usted logra disolver el sólido en el líquido. ¿Por qué eso tiene un aumento de entropía? Profe, ¿puedes repetir la pregunta? Ajá, la misma que la anterior caso, porque el caso C es igual, aumenta la entropía. La pregunta es la misma en todos los casos. Bueno, porque antes, el proceso que está antes de la flecha, usted tiene el sólido acomodado, separado del solvente, hay cierto orden, pero después del proceso, cuando se disuelve el soluto en el solvente, vean las que están mezcladas. Así que, ¿qué tendrá más desorden? ¿Qué tendrá más desorden en ese proceso C? La solución. Claro, cuando están mezcladas, están todas revueltas, ¿verdad? Pues definitivamente ahí el delta S es mayor que cero, hay un aumento en la entropía. En el último, usted tiene un sólido a una temperatura dada y lo que hace es que usted lo calienta. Y el sistema final tiene el mismo sólido, pero a una temperatura más alta. ¿Qué tendrá más entropía? El sólido a una temperatura alta, porque acuérdense que al aumentar la temperatura, aumenta la energía cinética de las partículas, entonces las partículas se mueven más y generan más desorden, ¿verdad? Siempre temperaturas altas generan estados más caóticos, más desordenados, más entrópicos que un sistema que esté más frío, donde la temperatura baja restringe, ¿verdad?, los movimientos. Entonces ese proceso también es un proceso con un delta S mayor que cero. ¿Alguna pregunta de este slide? ¿Mm? Todo bien, profe. Ok. Entonces vamos a ver ahora diferentes procesos y ustedes me van a decir si el delta S es mayor que cero, menor que cero y el por qué, que es lo más importante, el por qué. Vamos a comenzar con el A. Condensar el vapor de agua. ¿Cómo es el delta S ahí? ¿Mayor que cero, menor que cero? ¿Y por qué? Es menor que cero ¿Por qué? porque se está, digamos, enfriando o, digamos, está, que no sé cómo explicarlo, digamos, en vapor están más sueltas las partículas. En cambio, cuando se empieza a condensar, pasa a estado líquido y entonces las partículas están menos, con menos libertad, por decirlo así. Perfecto. Perfecto, eso es. Exactamente, condensar es pasar de gas a líquido. Así que en el estado de gas hay mucho movimiento, mucha entropía, pero en el líquido hay menos movimiento, por lo tanto, está disminuyendo la entropía, ¿verdad? Delta S es menor que cero. Muy bien. Vean lo que sigue ahora. Formar cristales de sacarosa a partir de una disolución sobresaturada. Es decir, usted tiene una disolución donde ahí está la sacarosa con el agua,
¿verdad? Y después de ahí, es como si usted lograra asentar el sólido de la disolución y separarlo del líquido. O sea, es lo contrario de disolver. ¿Cómo sería ese delta S? También sería menor de ¿Por cero, qué? ¿Por qué? porque se están solidificando las partículas, entonces tienen Exactamente. menos espacio para moverse. Perfecto. Muy bien, muy bien. Luego dice calentar hidrógeno gas y pasarlo de 60 grados hasta 80 grados. Es lo contrario, profe, está aumentando la temperatura, por lo tanto creo que es mayor entalpía. ¿Por qué? No es porque aumente la temperatura. Bueno, sí es porque aumenta la temperatura, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasaba con la temperatura? Una temperatura mayor, ¿qué hacía? Aumenta la energía cinética de las partículas, ¿verdad? Y hace que se muevan más las partículas, más rápido. Entonces el desorden aumenta. Y por último, sublimar hielo seco. Eso es pasar el CO2 sólido, pasarlo a gas directamente. ¿Cómo sería ese delta S y por qué? También sería mayor que cero, También sería mayor. porque las partículas tienen más libertad. Exactamente, muy bien. Están pasando ahí se me fue, De de sólido a sólido gas. a gas. Muy bien. Entonces vean ahí, vienen 3 ejemplos. En el primero, en el A, tengo agua líquida pasando a agua a gas. Pues ya sabemos que el pasar de líquido a gas aumenta el desorden molecular. Entonces el delta S es positivo. En la B, vea que tengo iones plata y iones cloruro disueltos en agua. Están disueltos. Y cuando los mezclo, se me forma un sólido. Entonces, ahí hay una disminución, ¿verdad? El delta S es negativo porque se está formando un sólido a partir de disoluciones. Vean el último, tengo 4 hierros sólidos más 3 oxígenos gas, formando 2 óxidos de hierro sólidos. ¿Cómo será ese delta S? Es negativo. ¿Por qué? Porque en los reactivos hay gas, ¿lo ven? Y el gas es el estado más desordenado. Así que estoy pasando de un estado desordenado a uno que es muy ordenado, que es el sólido, porque vean que los productos son meramente sólidos. ¿Ok? Muy bien. Y si yo hubiera puesto una D, por ejemplo, ahí. Si yo hubiera puesto una D ahí. A ver qué me dicen ustedes. Una D. Que es coger el ozono. Para producir pasar de ozono, que es gas, ¿verdad? A oxígeno, que también es gas. ¿Cómo hacemos aquí? Si ambos reactivos y productos son gases, ¿cómo haremos para decir entonces ahí si es delta H, delta S, mayor que 0 o menor que 0? ¿Qué creen ustedes?
ahí está perdiendo un oxígeno, entonces me imagino que por ahí anda el asunto, digamos que como está pasando de más a menos, entonces sería negativo. No, positivo. ¿Por qué? Porque vea que en el reactivo usted solamente tiene 2 moléculas de ozono. ¿Qué será? ¿Qué hará más desorden? ¿2 moléculas en un recipiente o 3 moléculas en un recipiente? 3 moléculas, profe. 3 moléculas, ¿verdad? El que tenga mayor número de moles de gas, ¿verdad? Podemos verlo así. El que tenga mayor número de moles de gas es el que va a tener más entropía. ¿Ok? Entonces, definitivamente aquí, ese es un delta S mayor que 0. Ahí hay un aumento. Hay un aumento en la temperatura, en la entropía del sistema, debido a que se están formando más partículas gaseosas. ¿Queda claro, jóvenes? Sí, profe. La entropía es una función de estado. Que sea una función de estado lo que significa es que no depende de la trayectoria, solamente depende del estado inicial y el estado final del sistema. Y para que recuerden, esto es de química general 1, que es una función de estado, ellos le ponen una función a usted la función altura, que son 2 personas escaladoras que escalan esa montaña. Una se va por la vía azul, que es más directa, y otra se va por la vía roja, que es más trabajosa, por decirle así. Sin embargo, cuando le preguntan cuál es la altura a la que se encuentran las 2 personas de la base de la montaña, esa montaña tiene una altura de 10.000 pies, pues ambas personas están a 10.000 pies de altura. Ambas tienen la misma propiedad, 10.000. ¿Por qué? Porque es una propiedad de estado, una función de estado. No depende de la trayectoria seguida, sino de dónde parten y a dónde llegan. ¿Ok? Entonces, pues eso es bueno considerarlo, ¿verdad? Que la entropía es una función de estado. Y aquí vienen una serie de valores que vienen en la parte de atrás del libro de la entropía de un sistema. Entonces, vea, miren, entre agua líquida y agua gas, ¿quién tiene mayor entropía? Jóvenes. Vean la tablita. Entre agua líquida y agua gas, ¿quién tiene mayor entropía? Hello. La de gas, profe. La del gas, ¿por qué? Más liberación del movimiento. Exactamente. Exactamente. Eso mismo. Ahora, si yo comparo, por ejemplo, vean, bromo líquido, bromo gas, pues obviamente el bromo gas, ¿verdad? Por la misma razón. Ahora bien, ¿qué pasa si yo comparo el bromo gas con el yodo gas? ¿Quién gana en entropía de acuerdo a la tabla? Bromo gas y yodo gas. ¿Quién gana ahí? ¿El yo, profe? El yodo, vea que el yodo es 260.6 Julio entre Kelvin por mol, esa es la entropía.
mientras que el bromo es 245.3 Julios de Kelvin por mol. Los dos son gaseosos. ¿A qué le atribuirán ustedes la diferencia? Vean lo que dice abajo de la montaña. A mayor masa molar y mayor tamaño, mayor es la entropía del sistema. Y resulta que en el grupo 7 tenemos los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo. Recuerden ustedes que el tamaño aumenta hacia abajo. Por lo tanto, el yodo es más grande que el bromo. Pues al ser mayor, más grande, tiene una mayor masa molar y entonces el yodo tiene mayor entropía que el bromo, aun cuando tengan el mismo estado gaseoso. ¿Lo vieron? Vean el otro ejemplo aquí, helio, neón. Este es el grupo 8. Los dos son gases. ¿Por qué el neón tiene mayor entropía que el helio? Porque su cantidad de masa molar vale más. O sea, Está más abajo el neón, ¿verdad? Entonces es más grande, tiene mayor masa molar y tiene más entropía. Muy bien. Eso es. Entonces aquí tenemos las leyes de la termodinámica. La primera ley que se vio en Química General 1 lo que dice es la ley de conservación de la energía, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se convierte de una forma u otra. La segunda ley tiene que ver con la entropía. Dice que la entropía del universo incrementa en procesos que sean espontáneos y permanece incambiable en un proceso que está en equilibrio. O sea que el cambio de entropía para el universo es mayor que cero siempre. O sea, siempre el universo está incrementando su desorden, en otras palabras. ¿Ok? Constantemente el universo está aumentando su desorden. Y entonces, uno puede calcular el cambio de entropía en una reacción. Si usted tiene la reacción, como esta que está aquí, AA más BB produce CC más DD, pues el cambio de entropía de la reacción, cerito. Cerito significa estándar, condiciones estándar, que son 1 atmósfera y 25 grados. Ese cambio de entropía va a ser igual a la entropía de los productos, vean ustedes, que son C y D, menos la entropía de los reactivos, que son A y B. Entonces, cada uno de ellos va multiplicado por el coeficiente estequiométrico de la reacción. Entonces, vamos a hacer aquí un ejemplo. ¿Ok? Lo vamos a hacer aquí, lo vamos a resolver en OneNote para que lo vean. ¿Cuál es el cambio de entropía para la siguiente reacción? Entonces vean ustedes la reacción. Déjame abrir aquí el OneNote. CO gas más oxígeno gas. CO gas más oxígeno gas produce 2 CO2 gas. 2 CO2 gas. Y me dan la entropía del CO gas, la entropía del oxígeno gas y la entropía del CO2 gas. La del CO es 197.9.
La del oxígeno es 205.0 y la del CO2 es 213.6. Y son julios entre Kelvin por mol. Julio sobre Kelvin mol. Julio sobre Kelvin mol. Julio sobre Kelvin mol. Pues entonces el delta S, cerito, de la reacción es productos menos reactantes. Entonces, 2 veces la entropía del CO2 gas. Esos son los productos. Menos 2 veces la entropía del CO gas más una vez la entropía del oxígeno gas. ¿Ok? Este 2 viene de aquí. Este de aquí viene de aquí. Y este 1 es de que aquí hay un 1, ¿verdad? Que no se pone. Vean qué importante es productos menos reactantes. Así que todos los reactantes van en un paréntesis. El menos está afuera. Ojo con ese paréntesis. Si usted no lo pone, se equivoca, le da mal. Tome nota de eso, eso es bien importante. Entonces sería 2 veces la del CO2. La del CO2 es 213.6 julio entre Kelvin por mol menos 2 veces la del CO, que es 197.9 julio entre Kelvin mol más una vez la del oxígeno, que sería 205.0 julio entre Kelvin mol. ¿Ok? Esto nos da 2 por 213.6 427.2 julio por mol menos, aquí sería 2 por 197.9, eso nos da 395.8, ¿verdad? Julio por mol más 205 julio por mol. Eso sería 427.2 menos, ¿cuánto nos da eso de ahí adentro? 395.8 más 205.0. 600.8. 600.8. Así que eso nos daría 427.2 menos 600.8 menos 173.6 menos 173 julio entre Kelvin por mol, ¿verdad? Julio entre Kelvin menos 137.6. Eso nos dio el delta S, cerito, de la reacción. Mucho cuidado con este menos de acá. Que aquí hay un paréntesis. Vean, así que primero se debe resolver esa suma de adentro antes de restar.
¿Por qué dio negativo ese delta S? Vean la ecuación. Y alguien que me explique por qué ese delta S es negativo. Porque hay una disminución en la entropía. ¿Quién me explica eso? ¿Mm? Profe, no tenía que ver con si era una reacción endo o exo. No. No Acuérdense que tiene nada que entropía ver. tiene que ver con desorden. Para explicar Ok. las cosas de entropía tenemos que fijarnos en el desorden. ¿Por qué ahí hay una disminución en la entropía? Porque la reacción no produce desorden. Más bien es una reacción que no sé cómo explicarlo. Vean que lo que hay son gases a ambos lados. ¿Qué es lo que lo diferencia? ¿Cuántos moles de gases hay a la izquierda? ¿Mm? ¿Cuántos moles de gases hay a la izquierda? 3. 2 de CO y 1 de oxígeno. ¿Y cuántos moles de gas hay a la derecha? 2, profesor. 2. ¿Y qué pasaba con eso? Así que uno tiene menor concentración molecular que la otra. Ay, ¿dónde Por va a lo haber más tanto, hay una desorden? disminución de la entalpía. No, no es la entalpía, la entropía. Sí es, perdón. Vea lo que dice ahí. Cuando una reacción produce más moles de gas que los reactivos, pues el delta S es mayor que 0. Si por el contrario en una reacción se produce menor número de gas, entonces el delta S es negativo. ¿Ok? Entonces, vean esa reacción de que está ahí. ¿Cómo es el delta S y por qué? Profe, ya creo que ya le había dicho que era porque uno tiene mayor concentración de moléculas y el otro no. Entonces, a la hora de hacer la reacción, la entropía queda menor. Bueno, menor ¿Sí? es 0. A la izquierda hay un mol de gas y a la derecha hay 0 moles de gas, ¿verdad? Entonces, donde hay menos moles de gases, hay menor entropía y menor desorden. Por lo tanto, el delta S es negativo. Esto lo vamos a quitar. No nos interesa. Que ustedes sepan, la tercera ley de la termodinámica es muy sencilla. Dice que un cristal perfecto en el cero absoluto, un cristal perfecto en el cero absoluto tiene una entropía de 0. Entonces, primero que todo, el cero absoluto son 0 Kelvin. Esa temperatura no se ha alcanzado todavía. Entonces, para que algo, una sustancia, tenga una entropía igual a 0, se deben de cumplir dos cosas. Que la debemos de poner a 0 Kelvin, cosa que todavía no se ha logrado hacer. Y además, el cristal debe ser perfecto, debe ser un sólido con una perfección absoluta.
¿verdad? Si se lograse encontrar ese sólido y se lograse bajar la temperatura hasta 0 Kelvin, pues se diría que ese cristal perfecto tiene una entropía de 0. Como no se ha llegado a bajar ninguna temperatura hasta 0 Kelvin, entonces algo de lo que se desprende de esa ley es que ninguna sustancia tiene una entropía de 0. ¿Ok? Cualquier sustancia, aunque sean los sólidos, tienen cierto, los sólidos vibran, ¿verdad? Hay cierto grado de desorden, aunque sea muy pequeño. Entonces, en sí, ¿verdad? Esa ley lo que nos dice es eso, que no hay una sustancia que tenga una entropía igual a 0. Esa es la tercera ley de la termodinámica. ¿Qué les parece esa ley a ustedes?